Eterno Padre, que nos miras desde lo alto de los cielos, tu nombre sea alabado, exaltado, gloria y honra a ti, porque tú eres digno de alabanza en cielo y tierra. Y asimismo a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a morir por nosotros, lo entregaste como corderito por nuestros pecados, para expiación, para perdón. Te agradecemos inmensamente, oh Padre Celestial, por ese regalo maravilloso, ese don precioso. Permitiste que viniese tu Hijo a este bajo mundo y se colocara una naturaleza eh, ajena a Él, degradada por el pecado, y nos enseñó a vivir, a depender de ti, oh Dios de los cielos. Nos dio el ejemplo de cómo vivir en este mundo tan oscuro y aún así ser vencedor en tu nombre. Permítenos copiar ese modelo, Dios de los cielos, porque tú eres quien revela a tu Hijo. El Señor Jesús es quien te revela a ti, oh Padre. Te suplicamos, por favor, de tu Santo Espíritu para poder abrir tu palabra con solemnidad, con responsabilidad, pero también con mucho gozo. Te suplico, por favor, me concedas tu Santo Espíritu para dirigir el estudio, para que sea un instrumento solamente. Y también el Santo Espíritu para que todos mis hermanitos en casa puedan tener esa guía, esa impresión de tus palabras y esa verdad santifique los corazones. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Es un gran privilegio. Señor Jesucristo, mi amado Salvador, sumo sacerdote del santuario, por favor, tómame a tu voluntad. Por favor, utilízame. Por favor, Señor Jesús, necesitamos aprender más de ti, conocerte. Dice tu palabra que el que ha de gloriarse, gloríese en que me conoce a mí. Queremos conocerte a ti, Jesús bendito. Es en lo único que nos podemos gloriar. Te rogamos, por favor, hoy te reveles a través de la palabra, a través de los textos bíblicos, del espíritu profecía, podamos contemplarte, podamos admirarte, podamos tener más motivos de alabanza para ti, oh Jesús bendito. Que el carbón del altar se ha puesto en mi boca, esta boca indigna pueda ser transformada y convertida para que podamos hablar palabras de vida para vida. Tu nombre sea exaltado grandemente, que a través de este estudio podamos, eh, Señor, sentir el impulso divino de hacer cambios en nuestra vida, de seguir adelante, no desfallecer, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, nos comprendes, Señor Jesucristo, y nos dará la victoria, porque lo has prometido. En tu divino y precioso nombre, Señor Jesús, elevamos nuestra oración. Amén. Bueno, hermanos. Amén. ¿Estamos listos, hermanitos, hermanitas? Por favor, sus Biblias, sus cuadernos, sus apuntes. Primera pregunta, vamos a hacer. ¿A qué edad comienzan los sacerdotes en el templo a ejercer su profesión según las instrucciones que están allí consignadas que se le dieron a Moisés? ¿A qué edad podía un levita empezar su ministerio o su sacerdocio? ¿Alguien sabe? Mientras yo voy compartiendo aquí la pantalla. ¿A qué edad comenzaban a ejercer los sacerdotes, los levitas? ¿A qué edad iniciaban su ministerio con el Señor? ¿Alguien sabe? ¿A ¿Tiene los alguna 20 idea? años? 19, 20 años. No, cerquita. ¿Alguien más? Bueno, esto se trata, ¿no? De compartir, de participar también. No sea un monólogo, sino un estudio. Bueno, entonces vamos a dar la palabra. Vamos a dar la palabra. A ver, según allí el orden que aparece en Zoom, hermana Paola, por favor, vamos a números. Números 4, 47 al 49, lo voy a colocar aquí en pantalla. Mi amor, por favor. Sí. Dice, micrófono.
De 30 años en adelante hasta los 50, todo el que podía enlistarse para servir y hacer el trabajo de transportar la tienda de reunión fueron 8.580. Fueron contados conforme al mandamiento del Señor dado por medio de Moisés, cada uno según su ministerio o según su cargo. Y estos fueron los enumerados, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Ahí está, ¿no? 30 años. Era la edad correcta para iniciar el ministerio. Una edad donde hubiese madurez también, ¿no? Yo creo que esa edad es muy clave en la vida de un hombre. Nosotros los hombres sobre todo. Es una edad clave también donde normalmente pues se toman decisiones también importantes para la vida, como matrimonio, por ejemplo. Es una edad ya un poquito más madura, los 20 todavía, según la Biblia, es un jovencito. El mundo ha llevado a creer que a los 20 somos ya todopoderosos, pero resulta que no, somos unos infantes a los 20. 18, 20, 25, 20, todos somos infantes, pero ya a los 30, bueno, hay un cambio allí importante en la estructura mental y física del hombre, sobre todo. Entonces, esta era la edad que el Señor estableció para iniciar el sacerdocio, iniciar el ministerio de los levitas. No todos los levitas eran sacerdotes, los sacerdotes, recordemos que provienen de Aarón, de la descendencia de Aarón, pero los levitas, que era la tribu que le correspondía toda la labor del templo, ya sabemos que habían más de 8.000 levitas de 30 años para arriba que servían para las labores del templo. Entonces, bueno, esta es la edad que estableció. Estamos estudiando el sacerdocio, porque en el sacerdocio vamos a obtener respuestas acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego, el Señor Jesús cumple esta parte de la ley de Dios, que a los 30 años debe iniciar su ministerio. Cuando Él vino a la tierra, ¿a qué edad inició su ministerio? Sí, será a los 30, exactamente. Entonces vamos a leer el texto que lo corrobora. Hermana Ana Milena, ¿está por allí? ¿Nos puede ayudar? Hermana Ana Milena. Sí, sí, señor. Bueno, hermana, Lucas 3:23, ahí está en pantalla. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. 30 años. Okay. Ahí está. 30 años. Entonces todo tiene una razón, un porqué. ¿Ok? Jesucristo cumple exactamente cada punto de la ley en su sacerdocio. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Ok? Recordemos que, bueno, alguien recuerda, preguntemos a ver si alguien se acuerda del sábado pasado. Acerca del sacerdocio de Cristo. ¿Cuándo inicia Cristo a ser sacerdote? ¿O cuándo empieza a ejercer sacerdocio Cristo? No sumo sacerdocio, no, sacerdocio normal. ¿Alguien se acuerda? Un texto del Espíritu de Profecía que leímos. Si alguien se acuerda, puede decirlo. No me acuerdo. Pues yo recuerdo que fue desde que inició el pecado. Tal cual, sí, sí lo dice. Estoy buscando en qué, no recuerdo Sí. en qué. Hay un texto del Espíritu de Profecía que dice que desde el mismo momento en Sí, que el Patriarcas y Profetas, página Patriarcas. 364, sí, desde el mismo momento en que el hombre pecó. Claro, porque la primera servicio sacerdotal lo hace Cristo con Adán y Eva al ofrecer el cordero, el primer cordero de toda la historia de la humanidad, que lo simbolizaba él mismo en un futuro. Y eso fue la primera revelación del pacto que Dios quería hacer con el hombre y lo recibió Adán y Eva. ¿Okay? Bueno, pero entonces vamos a seguir cómo en la vida de Cristo se ejerce el sacerdocio. Y hay vamos a seguirlo en orden de las fiestas del Señor. ¿Ok? Y en las fiestas vamos a ver cómo Cristo cumple el sacerdocio. Algunas de ellas ya las hemos visto en otras oportunidades. Bueno, alguien que por favor participe. ¿Cuál es la primera
La primera fiesta que aparece en la lista de las, bueno, hay 8 fiestas, ¿no? La primera es el Shabbat. La primera es el Shabbat. Y las santas convocaciones o las fiestas especiales. ¿Cuál es la primera fiesta especial después del Shabbat que aparece en Levítico 23? ¿Alguien se acuerda? O busquen su Biblia rápidamente. Dice, la primera fiesta es Los panes sin levadura. casi La Pascua. Pascua. Ay, Pascua. Pascua. Bien, de eso se trata. Bien, vamos entonces a leer entonces la primera fiesta, aparece en Levítico 23, el verso 4 al 5. Madre querida, hermana Leonor, por favor, Levítico 23, 4 al 5. Gracias. Dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua del Señor. Listo, que no quede duda, ¿no? Es el 14 de Abib del primer mes. 14 de Abib, Pascua, esa es la primera. Lo que pasa es que como las fiestas son seguidas, Pascua y panes sin levadura, a toda esa semana se le llama Pascua, ¿sí? Entonces no hay que confundirse. Es la temporada de Pascua, pero el Señor dice que como tal el nombre Pascua, pesaje en hebreo, solamente es el 14, ¿ok? Solo que hay fiestas allí seguidas, ya vamos a verlas. Pero bueno, el Señor Jesús, ¿cómo cumple esta fiesta? ¿Cómo cumple el Señor Jesús esta fiesta? ¿Cómo en su sacerdocio, cuándo lo debemos cumplir esta fiesta? Vamos a leer un texto allí, ¿ok? Mana Damaris, está por allí, sí. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bueno, el Señor evidentemente lo que dice es preparar la Pascua para nosotros. Él va a hacer allí un cambio, ¿ok? Vamos a ver si vamos a detenernos ahí un instante, porque el Señor va a hacer un cambio. Él celebra la Pascua, pero también va a hacer un cambio allí. Vamos a poner atención cuál es ese cambio. Hermana Lucy, por favor. Vamos allí al mismo Lucas 22. ¿Qué pasa cuando Él dice, he deseado intensamente comer esta Pascua con vosotros, porque no voy a volverla a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios? Entonces, miremos qué es lo que sigue en Lucas 22, 10 al 20, hermana Luz. Dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Bueno, la primera pregunta que hacemos aquí es, originalmente, según el Éxodo, ¿qué debía consumirse en Pascua? ¿Cuál era la cena de Pascua? ¿Quién se acuerda? Según Éxodo, lo que Dios le dijo a Moisés, ¿qué se debía comer en Pascua? Cordero Sí, Y me imagino que pan sin levadura. también. sí. El jugo de uva. Otro ingrediente. Las hierbas amargas. Sí, señora. Hierbas amargas, cordero asado. Ok. Y acá el Señor de esta cena, ¿qué emblemas usa en esta escena que estamos leyendo? ¿Usa toda la cena? ¿Usa el cordero? ¿Usa las hierbas amargas? ¿Sí? ¿O usa todo o solo una parte? Esta copa es el nuevo pacto. La copa es el jugo de uva, el vino sin fermentar. ¿Y qué más usa? Vamos a subrayarlo aquí. Tomó el pan sin levadura. Eso. Y luego toma la copa. Acá vamos a subrayar esa copa. Listo. ¿Por qué no tomó el cordero y por qué no tomó las hierbas amargas?
Es la representación. Esos dos elementos son representación de lo que estás diciendo. Bueno, a ver, otra idea, ¿por qué Jesús no? Porque, bueno, las hierbas amargas es lo que él iba a vivir en el Getsemaní, es amargo de todo el pecado que iba a tener que soportar, y el cordero era el que iba a ser sacrificado. Claro, Entonces no era todo tenía, necesario. todo apuntaba a él, pero ¿por qué él ya no usa estos símbolos? Y dice, hace esto en memoria de mí. Después lo dice en Corintios, ¿no? Lo está proyectando para nuestros tiempos. O sea, hay un cambio allí, ¿sí? Bueno, ahora otra pregunta. ¿Cuántas órdenes sacerdotales hay en la Biblia? ¿Cuántas órdenes estableció el Señor? 2. La de Melquisedec y Muy bien. la de ¿Y cuál? ahora, la de él, La de Aarón. la de Aarón. Eso. Muy bien, hermana Ana Milena y hermana Amaris. De eso se trata de participar. Muy bien. Ok, entonces 2 órdenes religiosas hay en la Biblia. La de Melquisedec y la de Aarón. Según esta escena, cuando Jesús toma la copa y el pan, ¿a qué sacerdocio se está proyectando? ¿Al de Melquisedec o al de Aarón? Melquisedec. Melquisedec. Ujú. Claro. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Los diezmos. No. Ah, no, fue Abraham a Melquisedec los diezmos, pero le dio ¿Y Melquisedec a Abraham qué le da? Sí, está bien. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, la ley del diezmo. Pero ¿qué le da Melquisedec a Abraham? Hay intercambio ahí. ¿Alguien se acuerda? ¿Es la bendición sacerdotal? ¿No, cierto? ¿Bajo qué emblemas? Ujú. Ahí dice que le da algo. Melquisedec le da algo a Abraham. Le da una bendición, pero le da 2 emblemas. ¿Qué emblemas? Si no, buscan allí en sus Biblias. ¿Las piedras? No, No. allí en sus Biblias, en Génesis 14. 14 del 17 al 24. Melquisedec le da algo a Abraham. Dice que pan y vino. Sí, La señora. tierra, pan y vino. Pan y vino. Él sacó pan y vino, pero no lo sacó para mostrárselo, eso es para conmemorar algo, porque ese día, claro, ese día era Pascua, como lo habíamos visto en la profecía de los 430 años, ese día era Pascua. Por eso Melquisedec saca pan y vino. Y ahora acá el Señor Jesucristo saca pan y vino. O sea, Jesús está ejerciendo su sacerdocio según la orden de Melquisedec, como el Padre lo dijo, porque fue el Padre que lo estableció, que no iba a ser de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. Bueno, y aquí viene la pregunta clave que estudiamos el sábado pasado. ¿Por qué la orden de Melquisedec y no de la orden de Aarón? Hebreos 7. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el Señor Jesús iba a ser de la orden de Melquisedec y no de la orden de Aarón? Porque Jesús era de la tribu de Judá, ¿sí? Y entonces el sacerdocio era por orden de Melquisedec, ¿sí? Hebreos 7, 12, 14. Nadie ha servido a la tribu de Judá. Esa es ¿Sí? una razón, claro, o sea, Pablo, eso tiene que ver, ¿sí? Porque Pablo está diciendo, el Señor Jesús ni siquiera viene de los levitas, ni siquiera, vienes de la tribu de Judá, y en la tribu de Judá no hay sacerdocio, no se habla nada de sacerdocio, no tienen nada que ver con el sacerdocio. Entonces, Jesús viene de la orden de Melquisedec, pero ¿cuál es la razón fundamental? ¿Alguien se acuerda? Tiene que ver. Porque era Sí. rey de Salem. Una, bueno, sí, porque Melquisedec es el único caso de un sacerdote que también es rey. Y sin padre, sin madre, sin genealogía, dice ahí, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, y esto describe al Señor Jesús. Es un símbolo. Es como símbolo. un símbolo del mismo Jesucristo. Y dice, permanece sacerdote para siempre. O sea, las características de él son las mismas de Cristo. Melquisedec era, además de sacerdote, era rey de Salem. ¿Alguien se acuerda qué era Salem? ¿Qué ciudad era Salem? Jerusalén. Jerusalén. Eso, amén. Es la misma Jerusalén, así se llamaba antiguamente, ¿ok?
Salem, Shalem o Shalom, que significa paz. Jerusalén, ciudad de paz. Bien, sí, señora. Tú dices que Jesús venía de la tribu de Judá. De Judá, ¿de parte de quién? ¿De la mamá o el papá? Dice la Biblia que es de ambos. Según Lucas es del padre y según Mateo es de la madre. Eso es un debate y una controversia siempre. Y bueno, cada uno le da su explicación, pero al parecer, o no al parecer, sino cuando leemos Hebreos 7, dice que de la única tribu que viene Jesús es de la de Judá. Entonces, al parecer los dos eran de la misma tribu. Además que eso concuerda porque la costumbre era casarse con los de la misma tribu. Entonces, se han tratado de explicar, por ejemplo, los judíos mesiánicos dicen que fue de la tribu de Judá por parte de José y de la tribu de Leví, de la parte de la mamá. O sea, tratan de cuadrar ahí, pero Hebreos 7 es muy claro en decir que el único tribu que viene de Jesús es de Judá. Y Mateo y Hebreos Lucas de 7, Judá. ¿qué? Hebreos 7, ¿qué? Vamos a buscar ese texto de Hebreos para ubicártelo a ver bien. Hebreos 7:11. 7 del 11 al 13, sí. Hebreos 7:11, sí. Se dice, y aquel de quien se dice esto, o sea, Jesús, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Y el 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El 7:14 es el clave. Ahí está. Es que lo que tú hablas ahí referente a lo de la tribu, bueno, hay algo, ahorita no es para debatirlo, pero sí lo que dicen es que, pues porque los cromosomas literalmente vienen de la mamá y el único que viene es del espíritu. Entonces, para que los judíos mesiánicos puedan comprender esto y que Dios pueda tenerlo claro, no puede venir de José, sino de María. Sí, sí. Exactamente. Dicen que la razón por la cual en Lucas aparece es José es porque siempre la genealogía se cargaba al varón. Y por eso dice acá, según se creía, hijo de José, porque era por dicho. Acá en Lucas 3:23, el que está en pantalla dice, la genealogía de Lucas es basada en los varones. De ahí es que viene la confusión. Entonces, acá dice como se suponía, ¿sí? Hijo de José. Se suponía porque nadie lo constató. Ahí se suponía, no es un cierto, o sea, sí, Uh-huh. viéndolo, o sea, oficialmente, físicamente, de acuerdo a los cromosomas, o sea, viene de la genealogía de María. De María, sí, señor, claro. Por eso acá como se suponía, ¿por qué? Porque la costumbre era coger del varón, del padre de la familia, era lo normal. Desde luego, como nunca se supo, digamos, nunca hubo testigos, y bueno, fue un milagro del Señor, pues así lo narran en Lucas, es bastante curioso eso. Pero cuando uno va a Mateo, dice María, o sea, la genealogía es de María. Bueno, interesante. Mateo, ¿qué, hermano? 1. Todo el 1, ahí está la genealogía de Cristo, 14 generaciones, desde Adán hasta Abraham, 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio. Bueno, ahí están toda la genealogía. Entonces, bien, interesante, las preguntas nos ayudan a enriquecer mucho. Yo tengo un poquito de confusión en eso porque en la Biblia siempre se habla de María, ¿no? Ella fue la que lo educó, bueno, al parecer el que hizo de padre, por decirlo así, fue quien le enseñó lo de la carpintería, pero María siempre es la que está en su parte de crianza y siempre está hasta el final con él. El papá no se nombra, o sea, José no se nombra y de hecho él muere. De hecho, él sí tenía otros hijos, pero siempre es María la que está ahí, la que fue elegida para eso. Después José se muere, ¿no? Parece ser que José falleció a temprana edad Sí, porque José sí tenía más hijos, él era viejo, pues, o sea, él era de más edad. Uh-huh. María no. Sí, José muere pronto.
Ahora, hay que dejar claro algo. El Padre de Cristo, ojo con esto, el Padre de Cristo no es José. El Padre de Cristo es el Espíritu Santo, ¿ok? Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel va y visita a María, ¿ok? María dice, pero ¿cómo hago si no conozco varón? El ángel está diciendo, va a nacer de ti. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y la señora María, la hermana María dice, pero ¿cómo si yo no conozco varón? Entonces el ángel le explica y le dice, a ver si encuentro las palabras. El ángel le explica, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿ok? Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ellos fabrican el embrión, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿ok? Entonces hay que dar claro eso. O sea, es así, ¿no? Esta noción del Padre putativo de Jesús es una noción católica. En ninguna parte está en la Biblia, ¿ok? Es una tradición católica, Padre putativo de Jesús. Tommy, además, Sí. para que se diera el milagro de fecundar ese hijo, ese milagro se dio a través del Espíritu Santo. Y por eso se tenían que unir las dos partes, la parte humana y la parte divina. Y ese es el milagro. Por eso lo que tú dices, lo de José, o sea, eso ya es católico. Sí, sí, el Padre putativo de Jesús. Eso está en la novena católica, ya me acordé, el Padre putativo de Jesús, sí. Hay que tener, bueno, cuidado con esas expresiones, a veces pensamos que son bíblicas, pero resulta que no, son producto de la tradición. Pero también hay que tener en cuenta que el Señor le ofreció protección a María, ¿no? Más por la época, ella necesitaba tener un hombre en esos momentos, ¿no? Entonces, pues el Señor le brindó en ese tiempo a José, ¿no? Sí, además dice que era un hombre piadoso, porque no la dejó, no la aborreció. O sea, imagínense, si en esa época era un escándalo que la persona con la que se iba a casar estara embarazada. Entonces él trató, no quería humillarla, no quería, entonces eso habla muy bien de José, entonces hasta eso el Señor también tuvo precaución. Y Jesús nace en una familia disfuncional, o sea, Jesús nace en una familia como las nuestras, o muchos de nuestros casos, familias donde mi padre digamos, tengo medios hermanos, porque Jesús también tuvo hermanos por parte de José, medios hermanas, hermanos, hermanas, una familia donde le hacían bullying. María al parecer era mucho más joven que José ya tenía otro matrimonio encima, él era viudo, o sea, una familia diferente, una familia, digamos, como cualquiera de las nuestras generaciones, ¿no? Disfuncional. Bueno, listo, hermanos. Entonces, tribu de Judá, sacerdocio de Melquisedec, ¿ok? Creo que ahí vamos bien, sacerdocio de Melquisedec. Y vamos a ver entonces cuál fue el cambio que hizo el Señor Jesús acá en la Pascua. ¿Por qué ya no cordero? ¿Por qué ya no hierbas amargas? ¿Ok? Es porque va a haber un cambio. Atención a esto entonces. Hermana Paola, por favor, ayúdanos, por favor, mi amor, con desear a toda la gente, es página 608, párrafo 2. Dice, Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar en su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Bueno, entonces sí hay un cambio, pero ojo con esto porque en este párrafo muchos se confunden.
Pregunta, ¿Jesús está cambiando la fiesta de la Pascua o está cambiando el rito para observar la Pascua? El rito. Eso es muy diferente, ¿no? Porque hay muchos que usan ese texto para decir que ya no hay que celebrar las fiestas. ¿Ok? Jesús dijo, no he venido a cambiar la ley, sino a cumplirla. Ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se cumpla. Entonces él no vino a cambiar la ley. Entonces, pero lo que sí cambia es el sistema de sacrificios, el sistema, el rito como tal. Pero cambiar el rito no es cambiar la fiesta, ni abolirla, mucho menos, ¿ok? Por eso dice acá que Cristo está entre dos sistemas. Uno, el de los judíos, basado en el pacto que Dios celebró con los israelitas, un pacto que fue roto muchas veces además, ¿sí? Y ese sistema, entonces, por eso él instituye en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Y para ese rito ya no se usa cordero, porque eso hace parte del antiguo sistema. Ya no se usa hierbas amargas, ¿sí? No quiere decir que ya no lo estudiemos, no. Eso nos es figura y sombra del ministerio de Cristo, pero ya no debemos observarlos, ¿ok? No es necesario ponernos esos platos como hacen los hermanos judíos sin criticarlos tampoco, porque pues es su fe y es muy respetable. Entonces, por eso es que nos basamos en un escrito está en la hermana White se le reveló que el Señor aquí está cambiando el rito, pero no la fiesta, no la está aboliendo ni nada de eso, está cambiando es simplemente el rito porque ahora él iba a ser entregado, se iba a cumplir esa simbología del cordero y las hierbas amargas. Y ahora él quiere conmemorar y tenerlo presente y fresco en nuestros corazones su sacrificio a través de los emblemas del jugo de uva, el vino sin fermentar y el pan sin levadura, que es basado en el pacto original, según la orden de Melquisedec. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Después de la fiesta de la Pascua, ¿cuál sigue? ¿Cuál seguirá? Panes sin levadura. Bien, que ha dicho también la hermana Leonor. Bueno, hermana Ana Milena le toca. Hermana Ana Milena, por favor, ayúdenos aquí con Levítico 23, 6 al 7, panes sin levadura. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor, pero 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Del día 15 de Abib, 15 del primer mes, ¿ok? Por eso es que como estas fiestas son seguiditas, se le empezó a llamar Pascua toda esta semana de fiestas, ¿sí? Entonces, dicen Pascua, se refiere a toda esta semana, pero eso ya es, digamos, una costumbre. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura comienza el 15, 14 Pascua, 15 panes sin levadura. Veamos cómo el Señor la cumple esta fiesta, ¿ok? La cumple. Panes sin levadura porque la levadura en este contexto representa la influencia del pecado. Y desde luego el Señor Jesús fue sin pecado. El pan sin levadura representa su cuerpo, como ya bien lo vimos. Hermana Leonor, Juan 19, vamos a leer el versículo 31, el 33 y el 36. Hermana Leonor, por favor. Dice, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Éxodo 2:46. A Satanás también se le puso límite en esto porque tampoco podía llegar a fracturar ningún hueso del Señor. Eso es una profecía desde el Éxodo. Lo afligió hasta más no poder a nuestro pobre Señor Salvador, pero el Señor venció. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y acá se le nombra, atención a esto, ellos estaban en el día de la preparación. ¿Cuál es el día de la preparación, hermanos? ¿Qué día de la semana es el día de la preparación? El viernes. Viernes. O sea, es el viernes que muere el Señor Jesús. Ahí lo dice, ¿ok? Y al otro día, a fin de que no quedaran los cuerpos en la cruz en el sábado, ¿cómo le llaman a ese sábado, según esto? Este texto. ¿Era un sábado normal?
El gran sábado. No, usaba preparación, No, el ¿no? día de preparación es el viernes. Ahí también Dice es, hablan que el Señor reposó el Gran sábado. sábado. ajá, Gran sábado, exacto. ah. Pero ¿por qué le llaman el gran sábado, el gran Shabbat? O sea, no es un sábado normal. Sí, porque estaba reposando el Señor, No, era, ¿o no? no es esa la razón. Sí, el Señor reposa el Shabbat, pero ¿por qué lo llaman el gran Shabbat? Porque era un sábado especial de fiesta. O sea, no era un sábado por ser el sábado fiesta y estar en fiesta, o sea, caer en fiesta. ¿Qué fiesta? Pascua No, la fiesta de los panes. de los panes. Eso, claro, mira, 14, a ver, va de nuevo, va de nuevo. Aquí está, mes primero, el 14, Pascua, el 14. Y luego, el 15, panes sin levadura. ¿Tenemos claro eso? El Señor Jesús muere el 14 en Pascua y descansa en la tumba el 15. Si ven que acá dice, en el primer día tendréis santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. ¿Eso qué es? Un Shabbat ceremonial, un Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué llamaban a este día el gran Shabbat, el gran sábado? Porque era un sábado semanal y además era el sábado que caían los panes sin levadura, el 15 de Abib. ¿Es claro eso o no es claro eso? Tranquilas, ¿no entendieron? Sí, ahora ¿Sí? sí. O sea, es un doble sábado Ajá. por ser semanal y por caer día de los panes sin levadura. Por eso lo llaman el gran Shabbat. Me gusta en este versículo, escogimos la Reina Valera 2015 porque lo expresa como está en el griego, el gran sábado, así, o un sábado solemnísimo, dice otras Biblias, ¿ok? O sea, no era un sábado normal, no era un sábado solamente semanal, no, era también la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Y desde luego eso representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús que descansa en la tumba, ¿ok? Aquí vamos entonces a seguir los pasos del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos recopilado, lo que hemos estudiado hasta ahora. Se bautiza a los 30 años, inicia su ministerio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio comenzaba a los 30 años. ¿Okay? Tuvo su ministerio 3 años y medio. Y el viernes 14 de Aviv comienza la gran aflicción de nuestro Señor Jesucristo, la pasión y su crucifixión. Luego viene la fiesta de los panes ácimos y es cuando el Señor descansa en la tumba. Ese Shabbat era un Shabbat, bueno, pues fue un Shabbat muy triste para los discípulos porque imagínense en todo lo que sucedió, todo lo que pasó y ese Shabbat era de pura reflexión. Yo creo que en sus mentes estuvo presente y recorrieron una y otra y otra y otra vez todo lo que sucedió. Un Shabbat de profunda reflexión para ellos, hermanos. No me puedo imaginar cómo fue ese Shabbat de triste y reflexivo para ellos. ¿A qué horas pasó todo esto? Yo me imagino, ¿no? Trato de meterme en su historia también. A mí me impresiona, bueno, todos tuvieron que tener una prueba muy difícil, pero Pedro debió estar muy devastado. Sí, pero de ahí, claro, esa reflexión se necesita, ¿no? Es un proceso que el Señor los va llevando también porque ellos necesitaban esa prueba así como nosotros. En momentos de tristeza, de aflicción, hermanos, eso se necesita, sí, lastimosamente. Pero bueno, ese Shabbat entonces es la fiesta de los panes ácimos. Lo pongo ácimos porque si ponía panes sin levadura me quedaba muy largo, pero esa palabra ácimos es igualito, es panes sin levadura, ácimos. Cuando vean una o la otra palabra es lo mismo. Listo, 15 de Aviv. Vamos a seguir los pasos del Cordero, ¿sí? Vamos a seguir a ver los pasos del Cordero. Después de la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuál fiesta sigue, hermanos? A ver, para seguir repasando, eso ya lo hemos visto. ¿Quién se acuerda? Dice, tercer fiesta, las cabañas. No. La tercera fiesta, Pascuas, primera, segunda, panes sin levadura. Tercera, Pentecostés. no. Antes de Pentecostés. Gavilla.
Sí. Eso. Muy bien, hermana Anaplia. Gavillas. Muy bien, entonces las gavillas, atención a las gavillas. Vamos a leer entonces aquí, hermana Damaris, por favor. Ayúdenos acá con Levítico 23, 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguiréis sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Gavillas. Es ese, bueno, si Pascua es el 14, panes y levadura el 15, ¿qué día es gavillas? 16. ¿Sí? Ahí escuché pasito, alguien dijo, yo no sé. Alguien sopló. Pues tú, mi amor. 16. ¿No? Ay, es que yo escuché una vocecita. ¿Fue Ana Milena? La hermana Ana Milena. Bueno, No, yo dije 16. bueno, listo, bien. Ok, bien, sí, 16, porque acá dice, el día siguiente al día de reposo el sacerdote las mecerá. El día de reposo es el de panes sin levadura. ¿Ok? Al día siguiente, el día de reposo, pues sería 16, 14, 15 y 16. Fiesta de las gavillas. ¿Qué es una gavilla? La primicia, lo primerito, cuando se Eh, mecía. sí, pero ¿qué es una gavilla? Como, porque esa palabra no la usamos todos los días. Entonces, Es un ¿qué? conjunto de ramas o tallos. Eso, es un Cositas, manojo de manojo, ramas, manojo, eso, sí. una muestra, Manojo, ¿no? y es el más pequeño. Eso, listo. Entonces apenas salen los primeros frutos de la cebada y la linaza, que son las primeras que salen en Israel, traían esos manojos, ¿ok? El sacerdote las mecía. ¿Qué es mecer? Agitarlas. El sacerdote las agitaba. ¿Para qué las agitaba? Para que cayeran los granitos, las semillitas. Y eso era lo que se ofrecía al Señor, ¿ok? Los primeros frutos, ¿ok? Los primeros frutos. Bien, vamos a leer, hermana Lucy, Mateo 27, el 52 y 53. Esto ya lo hemos leído, vamos a ir un poco más rápido porque eso es cómo el Señor celebró las gavillas. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Las gavillas van a representar a estas personas que resucitaron después de que Jesús resucita. ¿Ok? Es así como se empieza a cumplir la fiesta de las gavillas, día 16 de Aviv. Y habíamos leído también Efesios 4:8, donde dice, por tanto dice, cuando ascendió lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Biblia de las Américas dice esto así. Entonces, ellos no solamente testifican, sino que él los lleva, porque esas son sus gavillas que va a presentar al sumo sacerdote, que es su Padre Celestial, y las va a presentar delante de él. Es sus primeros frutos, ¿ok? De la cosecha. ¿Listo? Vamos a leer entonces acá, hermana Paola, si nos ayuda, por favor. Vamos a leer esta escena de las gavillas de Cristo. Ya leímos la versión que deseaba toda la gente. Vamos ahora a leer la versión de primeros escritos y historia de la redención, que nos da más detallitos. ¿Listo? Entonces, primeros escritos, hermana Paola. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran de más noble continente que otros. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando en el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte, y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles por su gallardía y aspecto, pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y debilitar la raza. Bueno, ustedes se imaginan ese espectáculo, digo yo, porque imagínense personas de diferentes periodos de la historia humana. Y dice acá que Noé, no Noé y Abraham, sino los que habían vivido en los días de Noé y Abraham parecían ángeles. Dios mío, ¿cómo nos hemos degenerado?
Y el enemigo nos ha puesto la mayor mentira que se ha inventado, una de las mayores mentiras, que es la de la evolución. ¿Ah? Increíble. Y todo el mundo nos creímos ese cuento en algún momento, ¿no? Bueno, diferían en estatura y aspecto. Yo me imagino allá a Abel, si a Abel lo despertaron, ya que fue un mártir, porque los que se despertaron fueron mártires, pues yo no me imagino ver a Abel. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, el hijo de Adán, impresionante. Por lo menos acá me habla de la época de Noé y Abraham, o sea, había gente muy longeva. ¿Listo? O sea, fue un testimonio muy tremendo lo que sucedió. Muy, muy tremendo lo que sucedió en Jerusalén. Bien, pero ¿qué pasa con estas gavillas? Entonces vamos a ver, hermana Ana Milena, por favor, acá en Historia de la Redención, página 248.1. Todo el cielo estaba esperando la hora de victoria cuando Jesús ascendiera a su Padre. Los ángeles acudieron a recibir al el Rey de Gloria para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo. Cuando Jesús bendijo a sus discípulos, se separó de ellos y fue arrebatado hacia las alturas. Y cuando ascendía, lo surgió la multitud de cautivos que se habían levantado en ocasión de su resurrección. Lo aguardaba un enorme grupo de ángeles, mientras en el cielo un innumerable conjunto de seres angelicales aguardaba su llegada. Bien, entonces ahí el Señor lleva las primicias, ¿ok? Lleva las primicias, las presenta ante el Padre. Ya hemos leído esto en el Deseado a toda la gente, solo queríamos traer acá la otra parte de Historia de la Redención y de primeros escritos para que nos dan unos más daticos, ¿ok? Más daticos y lo corrobora además. Entonces, porque la señora White escribió esto en varias ocasiones. Bien, vamos a leer entonces qué pasó después de que él entrega las primicias. Les presenta al Padre y el Padre dice, tu sacrificio ha sido aceptable. ¿Ok? Que eso era lo que quería corroborar el Señor Jesús. Si todo había salido bien. Y el Padre le dice, sí, hijo, todo salió perfecto. ¿Ok? La ley está satisfecha, todo está en orden. Entonces ahí empieza, bueno, ahora el Señor dice el Deseado a toda la gente es que el Padre le da un poder a Cristo para que Él pueda bajar otra vez a la tierra, ¿ok? Y estar con sus discípulos. Entonces, atención a lo que sigue. Estamos siguiendo los pasos del Cordero, ¿listo? Hermana Leonor, por favor, ayúdenos con primeros escritos. Los ángeles rodeaban como una nube al Hijo de Dios y mandaron levantar las puertas eternas para que entrase el Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió de su Padre potestad para que pudiera volver y compartirla con ellos. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen porque ya había subido a su Padre y recibido poder. Ok, ¿se acuerdan que cuando se le iba a acercar María Magdalena, pues con la emoción de verlo, le dijo Jesús, no me toques porque no he subido ante mi Padre? Ok, entonces ya cuando el Señor sube, presenta las gavillas, dice acá que el Padre le dio una potestad, o sea, un poder, para que pudiera volver y además compartir ese poder con sus discípulos. Este poder era un avance de lo que sería el Espíritu Santo, ¿ok? Les da un avance, ¿sí? ¿Por qué? Porque los discípulos necesitaban entender qué es lo que había sucedido. ¿Verdad? Ellos estaban muy tristes, confundidos, necesitaba que se le quitara ese velo de sus ojos. Es un velo que produce el estar en ese pacto circunstancial en el que estaban, lleno de figuras, y de todas las tradiciones de los fariseos, del Sanedrín, todo eso hace un velo en nuestros ojos, ¿ok? Toda la educación que recibimos puede ser para bien o para mal. Por eso es que a veces no entendemos ciertas cosas, por el velo que tenemos. Entonces, este poder va a ser usado para abrirle los ojos a los apóstoles. Y es ahí cuando el Señor empieza a enseñarles, a los discípulos, porque no eran apóstoles todavía, discípulos, para enseñarles qué es lo que había pasado, cómo todas las escrituras hablaban acerca de Cristo, de su crucifixión, de su resurrección,
lo que hemos estado estudiando, el Señor ahora se los va a enseñar a los discípulos, ¿ok? Y dice que es el mismo día que Él regresa, o sea, Él no se queda en el cielo. Él va al cielo, presenta las gavillas, las primicias, pero no se queda allá. No se queda allá. A él lo alaban y todo, pero dice el deseo a toda la gente es que él dice, no, yo tengo que regresar porque, o sea, todavía no está lista la iglesia abajo en la tierra, o sea, todavía hay cosas que hacer, ¿ok? Entonces el Señor Jesús baja ese mismo día. Vamos a corroborar que fue el mismo día que él bajó en la palabra, hermana Damaris. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Y aquí que el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emmaus, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Bien, entonces aquí estamos viendo que fue el mismo día, ese mismo día, domingo 16, ¿ok? Que él vuelve, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo acá en el grafiquito. Entonces, acá está cada una de las fiestas, la Pascua, lo de panes sin levadura, el 15 de Aviv, era un Shabbat, gran Shabbat. Luego viene las gavillas, el día domingo, 16 de Aviv. Y el Señor asciende a los cielos, presenta las gavillas y ese mismo día baja a la tierra otra vez para estar con sus discípulos enseñándoles, ¿ok? Baja a la tierra. Bien, ¿cuántos días dura el Señor acá abajo en la tierra? ¿Alguien se acuerda? Después de su primera ascensión al cielo, entrega las gavillas, baja ¿cuántos días? 40 días. Muy bien. Entonces, 40 días. Vamos a corroborarlo allí, hermana Lucy. Hechos 1 del 1 al 3. Dice, primero hemos hablado, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Bien, es claro, ¿no? 40 días. ¿Ok? 40 días él demora con sus discípulos. Bueno, después de los 40 días, entonces viene la ascensión final del Señor. Bien, la ascensión final. Mi amor, por favor ayúdanos acá con Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 1, del 4 al 5 y del 8 al 9. Para ver las últimas instrucciones del Señor. Por favor. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Ahí está, ¿no? Entonces, instrucciones, quédense en Jerusalén. ¿Ok? Quédense en Jerusalén. Porque va a venir la promesa. La promesa es esta promesa, yo sé que en el español promesa es algo que uno va a esperar, ¿no? Pero la palabra promesa en hebreo también es un nombre del Espíritu Santo, yo no sabía, ¿ok? Alguna vez un hermano judío lo dijo y me pareció interesante. La palabra promesa es uno de los nombres del Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo que sí, es una promesa, pero a la vez está diciendo que el Espíritu Santo va a venir del Padre, ¿ok? Y dice acá, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos días faltaban para eso? ¿Cuántos días faltaban? Bueno, ya los vamos a ver. Ya lo vamos a ver con la siguiente fiesta. Antes de eso, entonces, hermana Ana Milena, ayúdenos acá con Hechos de los Apóstoles para saber, pues, cuál fue entonces el siguiente paso del Señor. Hechos de los Apóstoles.
Mientras los discípulos estaban mirando arriba para recibir la última vislumbre de su Señor que ascendía, él fue recibido en las gozosas filas de los ángeles celestiales. Mientras estos ángeles lo escoltaban a los atrios de arriba, cantaban triunfalmente: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Atribuid fortaleza a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Amén. Esos son los cánticos con que recibieron al Señor Jesús en esa ascensión, ¿ok? Desde luego, pues para los discípulos fue un poco triste porque despedirse del Señor Jesús después de todo lo que pasaron, pero ellos ya tenían un nuevo entendimiento. Gracias al Señor Jesús, sus instrucciones, ya tenían un nuevo entendimiento de lo que significó su sacrificio, ¿sí? Ahora tenían que seguir estudiando y preparándose porque ya quedaban pocos días, ¿ok? Pocos días para el gran evento que iba a suceder. Bueno, acá ahora entonces ponemos lo que acabamos de leer en nuestra grafiquita en la grafiquita de los pasos del Cordero. Jesús entonces baja de la primera ascensión, queda 40 días enseñándoles a sus discípulos y luego vuelve a subir. Atención a las fechas. Si uno cuenta 40 días desde ese domingo 16 de Aviv, llega al 26 del mes segundo. Se llama Sif, el segundo mes en hebreo se llama Sif. ¿Ok? Entonces eso se puede calcular. Entonces, solamente le sumamos 40 días al 16 de Aviv, cada mes es de 30 días y vamos a llegar a 26 de Sif. Bueno, esto es bien importante porque podemos saber exactamente lo que el Señor, paso a paso, lo que el Señor sigue haciendo después de que asciende a los cielos. Bueno, entonces, después de esto, ya aquí están las 3 fiestas que el Señor cumplió: Pascua, panes sin levadura, gavillas, sacerdote, cumple. ¿Cuál sería la cuarta fiesta? A ver, hermanas, ¿cuál es la cuarta fiesta entonces que sigue después de gavillas? ¿Cuál sigue? ¿Pentecostés? Muy bien, Pentecostés. ¿Cómo el Señor cumple Pentecostés? Y es aquí lo que vamos a ver tan maravilloso, hermanos. Vamos a ver un escrito de la hermana Juan en Hechos de los Apóstoles, ¿ok? En Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer entonces qué fue lo que sucedió después de esos 40 días, cuando llega Pentecostés. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, entonces, ¿quién le toca? ¿Quién le toca? Dice, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Sabemos que en Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo en los apóstoles, pero ¿qué sucedió en el cielo? Para que ese derramamiento fuera posible, ¿qué tenía que suceder? Lo acabamos de leer. Es una ceremonia. Sí. Sí, hermana Lucy, iba a decir algo. Sí, que después de que Cristo fue entronizado, entonces la ceremonia terminó, ¿cierto? Y ahí sí el Espíritu Santo fue derramado a los discípulos. Interesante, así es. O sea, una ceremonia especial porque Cristo iba a empezar su ministerio en el templo de los cielos como sumo sacerdote y también le dieron el reinado de esta tierra. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Muy importante. Lo que perdió Adán, el reinado de esta tierra,
lo gana Cristo nuevamente, lo retoma Cristo, su Padre le da el título de propiedad de esta tierra. Pero también mucho importante es que el Señor comienza su ministerio sumo sacerdotal. Desde luego es una ceremonia maravillosa, una ceremonia desde luego muy especial, porque es la entronización de Cristo, es la ceremonia de entronización, ¿ok? Ahí está, por eso lo subrayamos, ceremonia de entronización, ¿ok? Cuando termina esa ceremonia, se envía el Espíritu Santo, ¿ok? Y eso que vivieron los discípulos era una señal, una prueba, una comunicación del cielo de que ya Jesucristo era sumo sacerdote y rey de este planeta Tierra. Gloria, gloria, gloria a Dios de los cielos y al Señor Jesucristo por esto. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos la pregunta, ¿en qué parte de la Biblia está esta ceremonia de entronización? Ideas. Porque debe estar en alguna parte de la Biblia, esta entronización. Esto es muy importante en la vida de Cristo. Pensemos un momentito a ver si... ¿Hebreos? Bueno, Hebreos dice que él entró como sumo sacerdote al santuario, al lugar santo, sí, por ahí está, pero la ceremonia no está ahí. Sí dice que subió a los cielos, nuestro sumo sacerdote, que él intercede por nosotros, y empezó su obra allá, pero no habla así mucho de la ceremonia, esa ceremonia de entronización. ¿Alguna otra idea? ¿En Apocalipsis? Sí, señora, ¿cuál? Apocalipsis, ¿cuál capítulo? ¿O cuáles capítulos? 15, No, 10, Apocalipsis 10. ¿no? no. Ay, Apocalipsis Dios. 17. 19. Mm-mm. Ah, no. No, pensemos. Está en Apocalipsis. Ceremonia de entronización. Las bodas del Cordero son al final. Son las que vamos a participar, si Dios quiere, nosotros. El rollo y el cordero. Sí, el capítulo 5 de Apocalipsis, 4 y 5. Es una Triunfo sola. del Cordero. El que estamos estudiando desde hace un mes, mire, ahí está. Los ancianos, los 4 seres vivientes, el candelabro, la adoración en el cielo. Hermanos, ahora sabemos por qué están tan contentos esos ancianos y esos seres vivientes. ¿Y por qué aparecen millares de ángeles y la adoración es toda una fiesta impresionante en el cielo? Es porque están celebrando la entronización de Cristo y es día de Pentecostés, o sea, no es cualquier ceremonia, pues no es cualquier ceremonia regular en el santuario, quiero decir, es una ceremonia muy especial, ¿ok? Muy, muy especial. Desde luego es todo un suspenso, como le muestran a Juan la escena, ¿sí? A Juan no se la muestran así de una, ¿no? Empieza desde el 4, le empiezan a mostrar el trono del Padre que está sentado, le muestran el candelabro, le muestran a los primeros redimidos, que son los 4 seres vivientes que están más cerca al trono, luego le muestra a los ancianos y luego aparece Cristo. ¿Ven? O sea, es toda una ceremonia. Y después aparece la gran adoración cuando el Padre le entrega el rollo a su Hijo, le está entregando el título de propiedad de esta tierra, porque ahí está toda la historia de este planeta. Le da ahora a Él ese título de propiedad y es ahora Cristo quien se encarga de este planeta directamente. Es impresionante eso, hermanos. Y lo más lindo es la sincronización entre esa ceremonia que sucede en el cielo y la evidencia que sucede aquí en la tierra. Los apóstoles reciben, los discípulos reciben una manifestación visible, las lenguas de fuego que se aparecen allí, las lenguas de fuego que se aparecen en sus cabecitas. Yo me imagino ese momento como que, wow, mira, tú también lo tienes y todo el mundo se mira entre sí, sus lenguas de fuego y empiezan a evidenciar que algo sucedió en el cielo. Es Cristo, Cristo que es entronizado, hermanos. Esas lengüitas de fuego nos recuerdan a las lámparas del candelabro, ¿ok? Porque ahora cada uno de ellos va a ser una lamparita, ¿ok? Viviente. Es la manifestación del pacto eterno del Señor Jesús. Ellos ya no están bajo el pacto antiguo, ellos ya
entran al pacto eterno, el que siempre quiso celebrar el Señor, siempre quiso celebrar, y ahora se vuelven unos agentes poderosos en las manos del Señor. ¿Ok? ¿Entendido? Queda... Tommy, un Sí, aporte que puedo dar sí, es señora. cuando uno se lee Apocalipsis del capítulo 1, más o menos hasta el capítulo 12, ahí nos está mostrando cronológicamente el ministerio de Jesucristo, desde que Él asciende. Por eso siempre nos ubican en el lugar santo, desde ahí empiezan uno a ver los candelabros, empiezan uno a ver todo. Y también nos muestra la situación y el trabajo de Jesucristo con sus 7 iglesias. Entonces ahí empieza a ver inclusive con el caso de Filadelfia lo que le iba a suceder a Filadelfia, en este caso fueron los pioneros. Y ahí habla sobre una puerta abierta. Entonces es para que cuando ustedes lean Apocalipsis puedan entender que los primeros casi es cronológico para poder entender, y por eso se llega al lugar santo y se llega aquí a Pentecostés, tanto en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis. Amén. Sí, hermanos, es un recorrido del ministerio de Cristo en el santuario, de su sacerdocio. ¿Listo? Ese es el Pentecostés. Entonces, cuando leamos Apocalipsis 4 y 5, es Pentecostés en el cielo. Y eso se conecta con el libro de Hechos abajo en la tierra. Miren cómo se sincroniza tan maravilloso. Y esa información nos la da, esa sincronización que nunca pensé que existiera, Dios mío, gloria al Señor, está a través del Espíritu Profecía. Este es el texto que conecta esas dos cosas, ¿ok? Ese es el texto clave, mejor dicho, para entender qué está pasando ahí en la escena de los 7 sellos. ¿Listo? Bien, ahora entonces, Pentecostés, hermanos. La fiesta del Pentecostés, vamos, porque esa no la hemos estudiado como así a profundidad, porque es el objeto de estudio de Apocalipsis 4 y 5, es estudiar la fiesta de Pentecostés. Sí, porque el Señor ordenó ciertos símbolos que nos van a representar. Miren, estas son las ofrendas de Pentecostés. ¿Ok? Son las ofrendas que se ofrecían en Pentecostés. 2 panes con levadura se ofrecían en Pentecostés como ofrenda. Eso era lo primero, 2 panes con levadura. Se ofrecían 7 corderos de un año. ¿Ok? 7 corderos de un año. Se ofrecía un becerro y 2 carneros. Aquí están, un becerro y 2 carneros. Se ofrecía un macho cabrío. También se ofrecía para expiación. Y se ofrecía una oblación y una libación. La oblación consiste en ofrendas de cereales. Se ofrecía harina con aceite, con sal, perdón, con incienso y con sal. Aquí está la representación de los elementos. La oblación, entonces, ¿en qué consistía? En harina, aceite, incienso y sal. ¿Ok? Y la oblación consistía en vino fermentado, que eso ya lo hemos estudiado a qué se refiere, ¿no? Vino fermentado, eso sí era vino fermentado, no era para consumir, sino para libar, o sea, para derramar delante de la mesa de los panes. Todo eso se hacía en Pentecostés, la instrucción está allí en Levítico 23, 15 al 21. Y vamos ahora en la mañana terminamos estos dos, vamos a ver por qué 2 panes con levadura. Y si Dios quiere, sí, señora. ¿Será que por favor puedes otra vez repetir? 2 panes más 7. Sí, señora. 2 panes con levadura. Gracias. Lo primero. Ok, esto está en orden de aparición allí en Levítico 23. 2 panes con levadura. Estos no son panes sin levadura, son panes que tenían que ser con levadura y de trigo. Ok, trigo con levadura. 7 corderos de un año, jóvenes, 7 corderos. Ahí están los 7 corderitos. Un becerro. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué el Señor elige esto? 2 carneros, un becerro y 2 carneros, ¿ok? Perdón. Un macho cabrío de expiación. También por cada uno de esos animales se ofrecía una oblación, por cada uno de ellos. Se ofrecía. Sí, señora.
No, es que creí que lo ibas a decir, pero es que ahí también te falta 2 corderos de un año, que eso es en sacrificio de ofrenda de paz. Después del macho cabrío en el versículo 19, viene 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Sí, esos son dos de... Aparte de estos 7. Aparte de los 7, sí señora, aparte de los 7. Sí, tienes toda la razón. Voy a colocarlos, para la tarde los arreglo porque aquí se me escuadra. Pero Sería sí, después del macho cabrío, ¿no? sí, después del macho Después del cabrío. macho Venga. cabrío, los Sí, 2 corderos. el macho cabrío, bueno, no, el macho cabrío ahí dice que es por expiación, pero Sí, por los 2 expiación. corderos de un año es ¿por qué? Ofrenda de paz. Aquí está. Bueno, vamos a ponerlos acá apartecito mientras yo los arreglo en la tarde bien, bien bonito. Listo. Perdón, Sí, señora, Tomás, me faltó eso. perdón, ¿Sí? Tommy, ¿te parecería bien que que yo lea el versículo 18, que es donde está hablando sobre este tema? Léelo. Igual lo vamos a leer todo Levítico 23 del 15 al 21, pero sí, léelo, por favor. Dice el 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes con ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias de Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paz. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa santa de Jehová para el sacerdote. Eso, ok, muchas gracias. En otra versión no va a decir presente, sino oblación, o va a decir sacrificio de cereales, ¿ok? Ahí van a estar estos elementos, pero ya lo vamos a ver porque vamos a seguirlo. ¿Listo? Bueno, todo eso tiene su razón de ser y vamos a ver que todos esos elementos van a aparecer en esta escena de entronización, ¿sí? Van a aparecer allí. Entonces vamos a ver, ahorita para terminar, vamos a ver solamente los panes. ¿Por qué con levadura? ¿Sí? ¿Por qué panes con levadura? Bueno, vamos entonces allí a leer. Toca hermana Damaris, por favor. No, hermana Lucy. Ya hermana Damaris nos leyó. Hermana Lucy, Levítico 23, 15 al 17. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta que el día siguiente, al 7º día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como primeros frutos al Señor. Bien, ¿qué es la levadura, hermanos, en este aspecto? ¿Alguien se acuerda? Que eso ya lo hemos leído, pero en Pentecostés me acuerdo que hicimos un estudio de estos breve, pero si alguien se acuerda, si no, lo leemos. ¿Se acuerdan de la parábola de la levadura? De la señora que escondió levadura en 2 medidas de trigo, fermentó toda la masa. Bueno, No, señor, no, señor. listo. Entonces vamos a leer, hermana Paola, por favor, nos ayudas. Por favor. Con palabras de vida del gran maestro, en el capítulo 7 está esa explicación que simboliza la levadura, porque siempre asociamos la levadura con el pecado y resulta que no, el símbolo no es pecado, es influencia, ya sea buena o mala. Eso es lo que simboliza la levadura, influencia. En este caso es influencia buena. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo,
No debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio sea deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Seguimos. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudeamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformarle el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Amén. Se traza una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada. Las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Vaya influencia. Esa es la influencia del Espíritu Santo. La levadura aquí nos va a simbolizar la influencia del Espíritu Santo, que a eso se le llama gracia, mira, la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, es lo que nos hace aptos para vivir en el cielo, ¿ok? Acá la señora Juez lo define como una energía renovadora. Es un cambio efectuado solo por el Espíritu Santo, ¿bien? Y el enemigo ha tratado de falsificar este cambio y muchos de nosotros pensamos que hemos obrado un cambio, pero resulta que esos cambios son falsos, son cambios que no son verdaderos, ahí no participó Cristo, no participó el Espíritu Santo, que yo me hice vegetariano, que yo me hice vegano, que yo me hice no sé qué, que dejé esto, que dejé aquello. Tú puedes dejarlo externamente, pero si no fue la levadura de Dios, eso no te va a servir de nada, porque el cambio No son duraderos. no es duradero, ¿sí? Y tal vez tú aprendiste a esconder tu gusto, aprendiste a disimularlo, el enemigo te enseñó a taparlo con un manto de justicia propia, te enseñó cómo evadirlo tal vez, ¿sí? Pero no somos conscientes. De ahí la gran necesidad de decirle al Señor Jesús, muéstrame cuán profundo es el hoyo que tengo en mí, y que yo pueda sentir, llegar a sentir esa misma repulsión, participar de la naturaleza divina al sentir repulsión por lo que está en mi corazón. ¿Bien? Ahí es cuando empieza a activarse esta llamada levadura, ¿sí? Que es la acción o la influencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, la gracia. Y es ahí donde viene la transformación verdadera. Recuerden, hay una transformación verdadera y también hay una transformación falsa. Eso es algo que debemos estar muy pendientes. Aquí también lo asocia con la levadura de la verdad. Y miren esto, trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. No es bulliciosa, no es jactanciosa, no es de que, mire, yo ya dejé esto, mire, yo hice esto. No, es secreta, es silenciosa, va de a pocos, ¿sí? Cambiando, porque es que es un cambio de mente. Es un cambio de mente real, es una naturaleza diferente la que el Señor nos va a dar. Ese es el cambio que Él nos ofrece, un cambio profundo. Recuerden el pacto de Jehová. Pondré mi ley en sus corazones. Cuando tenemos la ley en el corazón, hermanos, eso es hacer la ley parte de nosotros mismos, parte de nuestra naturaleza. Es algo muy, muy profundo, hermanos, que debemos buscar con toda fuerza. Por eso los panes que se ofrecen en Pentecostés son con levadura, para simbolizar el cambio que han tenido los creyentes, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los panes que Cristo ofrece allá en la ceremonia de Pentecostés? Él va a ofrecer 2 panes con levadura. Pues bien, miren los panes con levadura que va a ofrecer. Número 1, ofrece a los ancianos y a los seres vivientes, a su Padre, ya transformados y glorificados.
en sacerdotes también. Ese es el primer pan. El segundo pan es los discípulos que están a punto de ser transformados en apóstoles, porque no es lo mismo discípulo que apóstol. Discípulo es aprendiz, apóstol es enviado. Yo antes de ponerme a ser enviado, o sea, de predicar la palabra, yo tengo que aprender primero, tengo que vivir la palabra, si no, pues voy a predicar solo teorías y eso no es tan efectivo como cuando uno predica lo que ha vivido. Y eso mismo fue lo que vivieron los apóstoles, los discípulos, perdón, antes de convertirse en apóstoles. Entonces, el Señor los presenta ante su Padre ya transformados, ya el Pedro ya no es el mismo, ese Pedro antiguo ya no es el mismo. Todos han vivido un cambio, ahí también están las mujeres, ¿no? Acuérdense de eso, no solamente están los 12, están muchos discípulos que se quedaron en Jerusalén esperando la manifestación del Espíritu Santo. Esos son los dos panes, ¿ok? Ya no, miren, noten que en las gavillas Jesús ofrece granos, pero en Pentecostés ya no se ofrecen granos, se ofrece el producto del grano, lo que se hace con el grano, que en este caso ya es un producto terminado, un pan. Y los israelitas no podían hacer pan de trigo hasta que no presentaran este en Pentecostés. O sea, no podían usar la cosecha para hacer panes y comer antes que presentar este pan. ¿Ok? Era muy importante esto y tenía que ser con esa levadura. Otro dato importante que me pareció maravilloso. Pentecostés siempre cae en cuarto creciente. Esta es la luna de cuarto creciente, es cuando la luna está por la mitad. Mitad está ensombrecida, mitad está en luz. ¿Ok? Siempre Pentecostés cae en esa luna. Y el Señor dejó las luminarias para enseñarnos esas señales también de sus fiestas. Esta luna, así partida por la mitad, va a simbolizar esos dos panes. La parte iluminada de la luna va a representar el pan que Jesús ofrece en el cielo, que Jesús ofreció en el cielo, y la parte oscurecida, el pan que presentó de los miembros de la tierra. ¿Ok? Miren cómo todo coincide de forma maravillosa. Todo coincide de forma maravillosa. ¿Ok? Y esos son los dos panes que Jesús presentó a su Padre en Pentecostés. Vaya, vaya. Qué ofrenda, hermanos. Opiniones, comentarios, preguntas. El segundo pan era por los discípulos y el primero era ¿por qué, Tommy? Por los ancianos y los seres vivientes. Porque ellos también sufren una transformación. Aquí ya los seres vivientes tienen 6 alas, los ancianos son superpoderosos, todos tienen cuerpos de ángeles glorificados, como hemos estudiado en las ocasiones pasadas. Ya no son los mismos. Entonces hay un proceso de transformación tanto en el cielo como abajo en la tierra. ¿Sí? Cuando Jesús llevó las gavillas al cielo, ellos inmediatamente al siguiente día no estaban ya de sacerdotes, ¿no? Porque hay un proceso de adaptación. Es como cuando uno llega a una empresa, los que hemos trabajado así en empresas grandes, que uno llega a una empresa así todo nuevo y a uno que no lo ponen a trabajar enseguida, ¿no? Una empresa importante, grande, que es lo que le ponen a hacer a uno. Inducción le dan. Es una inducción, una capacitación. ¿Cómo no va a necesitar uno eso mismo en el cielo si es una cosa totalmente distinta a lo que conocemos, ¿no? Y desde luego esas gavillas llegan felices, gozosas, pero pues tienen que aprender cómo se manejan las cosas en el cielo y todo, ¿no? Entonces ellos sufren también un proceso de transformación es el mismo que vamos a sufrir nosotros. El Señor nos va a transformar el cuerpo, pero además arriba en el cielo dice Apocalipsis que está el árbol de la vida y que esas hojas sirven para la sanidad de las naciones, o sea, para ese proceso de transformación. Y dice la señora White que ahí iremos subiendo de estatura hasta que alcancemos a la de Adán. En la primera ocasión, cuando venga Cristo, nosotros vamos a ser transformados, pero no totalmente. O sea, no vamos a tener de una vez la estatura de Adán, ¿sí? Porque ahí hay una escena donde aparecen todos los redimidos y Adán es súper alto,
Sí, y todos otros son un poco más bajos y todo, pero todos van a llegar a la misma estatura, que es la estatura que Cristo estableció para el ser humano. Y eso es a medida que vayamos comiendo del árbol de la vida. Entonces los redimidos, las primicias que Cristo llevó, también vivieron esa transformación. Como lo dice también en Apocalipsis 22, que dice que las hojas del árbol era para sanidad de las naciones y dará su fruto cada mes. Eso, entonces a medida que vayamos comiendo vamos a ver esa transformación. Ellos lo vivieron y por eso es el símbolo del pan. Ya es un pan ya con levadura, fermentado, simbolizando esa transformación, obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por eso eran 2 panes. Y acá los vemos. Y la luna nos recuerda también eso. Y por cierto, de esa luna también el enemigo sacó el símbolo ese del yin y el yang. No sé si lo conozcan, ese que es blanco y negro, el yin y el yang, que simboliza el bien y el mal. Bueno, él tergiversó eso, pero viene de esta luna, ¿ok? Viene de esta lunita. Bueno, hermanos, hermanas, espero que hayamos comprendido lo que significa esta maravillosa fiesta de Pentecostés y cómo la vemos allí en 2 capítulos que el Señor le dedica en el cielo. Su entronización es un evento maravilloso, la entronización de Cristo. Y Cristo como sacerdote le presenta a su Padre todas estas ofrendas. Pero nos faltan varias, entonces hermanos, no se pierdan la tarde porque vamos a ver el significado de las que siguen, ¿no? Ya vimos los 2 panes, vamos a ver 7 corderos, becerros, carneros. ¿Por qué? ¿Por qué ese número? ¿Por qué corderos? ¿Por qué carneros? Todo eso. Si Dios lo permite, pues vamos a estudiar. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Amén. Con la bendición de Dios permanecerá Amén. en mentes y corazones. Amén, amén. Gloria al Señor que nos explicó Amén. esto hoy tan maravilloso. Bueno, vamos a terminar con una oración. Si alguien quiere orar, ¿hay alguien que no haya orado? Ana Milena ya oró, la hermana Paula ya oró, la hermana Leonor ya oró, hermana Damaris, ¿su mujer se quiere orar? Para agradecerle al Señor. Bueno, sí, Señor. Bueno, por favor. Padre, bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Bendito tu santo nombre, todo lo que has hecho por nosotros, porque has pensado en nosotros desde ese momento de la creación y todo ese proceso siempre pensando en los que hoy vivimos, en esta generación, mi Señor. Siempre has pensado en todos, dándonos lo mejor. Gracias por este momento tan especial. Es un honor, Señor, poder saber todo, conocerte, entenderte, comprenderte. Todo lo que has hecho por nosotros. Es un honor el saber de ti, mi Señor. Gracias porque aún estamos vivos y este es el momento perfecto y preciso en que hay para nosotros para tomar la decisión de todas estas enseñanzas, poderlas dar aplicabilidad, mantenerlas en nuestra mente. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos dirijas siempre. Gracias por esta enseñanza que nos das. Gracias porque yo sé, Señor, que tú nos permites mantenerlo y poder ser fortalecidos y que tú nos lleves de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, porque hoy esa victoria que tú tienes, Jesucristo, hoy nuestra victoria. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y a ti, hermoso Padre eterno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.